Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos de Shailu. Estamos nuevamente en un podcast aquí en nuestro canal de Shailu. Recuerda que este es el arte de sanar integralmente. Aquí en Shailu siempre nos estamos preocupando por usted, por su salud, por la salud de su familia, la de sus amigos. Recuerde que nosotros estamos aquí no solamente para atender su sistema de salud, sino también para enseñarles, para que conozcan un poco más el tema a nivel de salud. Ya hemos hablado de ciertos productos, pero nosotros como seres humanos, si bien es cierto, cada cierto tiempo nos preocupamos de hacernos exámenes a nivel de nuestro cuerpo, empezamos a notar de que hay alguna dolencia, que empezamos a tener un dolor, una molestia en alguna parte del cuerpo, y decimos, ay, tengo que ir al médico a hacerme un examen. Pero hay una parte de nuestro cuerpo que en realidad le paramos muy poca atención, excepto cuando ya empezamos a ver que la cosa no está clara. Sí, estoy hablando específicamente de los ojos, por ahí como dirían la visión, precisamente para hablar de nuestros ojos y de lo que está pasando actualmente, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Tenemos aquí como invitado a Andrés Castillo, él es el gerente comercial de Laboratorios Optec. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Bien, mira, hemos notado, o he notado, y casualmente antes de arrancar este podcast, yo hablaba con Andrés y le decía que he notado que en los últimos años, ya después que salimos de la pandemia, porque recordemos que en pandemia, ya serán 6 años, a todos prácticamente nos dijeron a encerrarse. Y si bien es cierto, la vida cambió un poco, pero continuaba. O sea, nada se paró. Tal vez si ibas en quinta o en sexta, te obligaron a bajar a cuarta, tercera, estabas entre tercera y quinta, por hablarlo de una manera coloquial, pero no se paró. Entonces, ya no salías de la casa a la oficina, llevabas tu oficina a la casa por medio de distintos dispositivos, ya sea su celular, ya sea la computadora, ya sea la laptop o ya sea a través de la tablet. Esto también de alguna manera ha hecho que los chicos, incluso ya el sistema educativo te lo permite, que es el hecho de usar el dispositivo para ciertas investigaciones, para ciertas lecturas de libros a nivel digital. Y he visto que últimamente ya no, antes decíamos, ya te toca usar lentes, ya estás viejito. Era lo que muchos de ustedes y nosotros también lo decíamos, ¿no? No, ya usas lentes cuando estás viejito. Pero ahora si miramos a nuestro alrededor, estamos viendo que cada vez más hay chicos, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes y jóvenes adultos que ya están usando lentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Por qué ahora estamos viendo que es común que la gente esté usando lentes? ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la acogida también y el recibimiento. Y antes de eso, quiero ir con tus palabras, porque hablabas que en el tema de la pandemia ciertas cosas cambiaron, ¿no Ujú. es cierto? Y aunque durante la pandemia vivimos un poco lentos, encerrados un poco en las casas, hoy en día, en cambio, vivimos un mundo muy acelerado. Vemos las redes sociales, por ejemplo, donde necesitamos captar la atención en 5 segundos para poder estar teniendo la atención del consumidor y la gente espera Ujú. todas las cosas mucho más rápido. Antes, cuando tú querías buscar algo, el número telefónico o el restaurante más cercano, ibas a buscarlo en la guía. Ahora es espera, Páginas ya está. amarillas, Ajá. correcto. Entonces, eso hace de que ahora que tenemos la mayor cantidad de información en un dispositivo, Ujú. hacemos de que pasemos, o nuestra vida o la era moderna hace que esté mucho más conectada. Volviendo al ejemplo del Me tema de la decías. pandemia, muchos en la pandemia se dieron cuenta de que tenían que ir al médico y tú hablabas de la importancia de hacerse atender y que los ojos quedaban quizás al último. Pero nos dimos cuenta en la pandemia de que era una necesidad y teníamos que hacer atender porque
Las clases se convirtieron virtuales. Muchos de nosotros que no aprendíamos o los que no sabían utilizar mucho un webinar, una sesión virtual, un Zoom como una de estas plataformas, lo aprendieron a utilizar y hoy en día eso ya es una tarea diaria. Correcto. Las clases, por ejemplo, en ciertos institutos, universidades, se convierten en híbridas, presenciales y virtuales. Y todo esto ha hecho de que la vida moderna haya implementado, por así decirlo, el tema de, o se haya desarrollado en los pacientes jóvenes y adultos, el tema de la fatiga visual. ¿Sí? Okay. Fatiga visual. Yeah. Y muchos, hablando de una estadística, aproximadamente el 75% de estos pacientes jóvenes adultos, poniéndoles un rango de edades desde 18 hasta menos de 40 años, el 75% de ellos presentan o reportan algún síntoma de estos asociados a la fatiga visual. Esta fatiga visual, ¿cómo la podemos reconocer? Porque de pronto puedo decir, ahí es que me pica el ojo, y de pronto dicen, ay, es que tiene fatiga visual, porque leemos algo y creemos que eso es así. Pero ¿cómo entendemos o cuáles son los síntomas de una fatiga visual? Porque, por ejemplo, la presbicia la podemos entender que es algo que le empiezan a dar a todas las personas a partir de los 40 años, que es el hecho de no poder leer de una cerca, ¿no? Claro. Te dan cualquier texto, si tiene letras pequeñitas, ya de cerca no las puedes ver. Entonces uno empieza como a cerrar el ojito, si no te lo empiezas a poner así hacia atrás, ¿no? Que ve bien. Pero ya obviamente después de los 40 años tú dices, caramba, ya me toca ir al médico porque ya me van a tocar usar lentes. Pero en los jóvenes, ¿qué sería si ocurre esto de cerca? Presbicia, fatiga visual, ¿cómo se le puede llamar? Bien, para esto hay que tener en cuenta por qué sucede la fatiga visual, ¿no? Y es que la fatiga visual sucede cuando los músculos oculares están muy tensos por una sobrecarga de acomodación. Es decir, que los músculos están bien tensos para que el paciente pueda ver a esa determinada distancia de O trabajo. sea que cuando estamos usando un dispositivo, sea celular, tablet, laptop, están los músculos Exactamente. tensos. Nuestro cristalino, obviamente, o los músculos que sujetan el cristalino, Ajá. están bien tensos para poder enfocar a esa distancia de trabajo. Y lo que pasa es que cuando estamos bien concentrados, nos olvidamos a veces de parpadear y de cambiar nuestra posición de mirada o nuestra zona de mirada. Entonces sucede que después de 2, 3, 4, 5 horas, no sé, dependiendo de la actividad del paciente, este paciente diga, oh, wow, entonces, qué sé yo, me llamaron, yo cambio de zona de visión y el paciente diga, veo borroso, me molesta. O pueda tener también otros síntomas como dolores de cabeza, migrañas, cefalias o cefaleas, mareos. Entonces diga, bueno, pasa algo. Estos, digamos que son síntomas para poder, obviamente, acudir a consulta y previo a una anamnesis en la optometría, poder determinar este tipo de síntomas y poder recomendar o el diseño que necesita. Y esto puede ocurrir a cualquier edad. En niños, te lo pregunto porque, Andrés, hemos visto que muchas veces los padres, por A o B o Z razón, ellos vienen y le dan a los niños de 2, 3 años, toma, entretente con el celular. O de pronto le ponen una película o cualquier muñequito y entonces el niño se queda, automáticamente se desconecta del mundo entero y solamente mira el celular. Y sí me he dado cuenta que pasa esto, que muchas veces no te levantan la mirada y son capaces de quedarse 20 o 30 minutos sin parpadear observando el celular. Es como que los hipnotiza. Y se desconectan del mundo que tienen alrededor. Correcto. ¿En ellos también puede ocurrir este problema? Bueno, a ver, con el niño hay un tema puntual. El niño tiene una capacidad sorprendente de acomodación, lo que yo les hablaba de los músculos.
Entonces el niño se acomoda. Sin embargo, obviamente, si el niño trabaja mucho, o mejor dicho, pasa mucho en un dispositivo, hay algo que se conoce como la siguiente pandemia, el tema de la miopía, ¿ok? Donde obviamente el paciente, o en este caso el niño, al trabajar mucho en esa, o mejor dicho, ver mucho los dispositivos, puede desarrollar a corto o mediano plazo algún tipo de miopía como tal. Sin embargo, el tema de los espasmos acomodativos se presenta para pacientes jóvenes, adultos, a partir de los, dice la ficha o el estudio, que a partir de los 18 años hasta los 40 años aproximadamente, que son pacientes que están antes o es antesala de la presbicia. Entonces, estos pacientes jóvenes adultos son más los pacientes que puedan presentar algún tipo de fatiga visual. Para estos niños puntualmente hay dispositivos en o hay etapas diseños. escolares, ¿no? De etapas escolares. Nosotros, por ejemplo, hay diseños que tenemos en nuestro portafolio que están diseñados para estos niños puntualmente. Diseños que me permiten tener dos puntos de referencia, es decir, dos puntos de referencia para ver visión lejana y cercana, eliminar esas zonas no confortables, por así decirlo, en el lente, y que puedan tener una relajación mucho más cómoda para niños desde 6 años de edad hasta jóvenes más o menos de 15, 16 años, 17 años, dependiendo de. Pero ya el tema de la fatiga visual como tal, hablando, según estudios, habla de que a partir de los 18 a los 39, 40 años, o por qué no, un paciente que tenga 42, 43, que sea un miope alto, por ejemplo, también puede ser uno de los pacientes que se les puede recomendar este tipo de. Bien, y precisamente ya con esta intro de quién es y de cómo se está manejando o cómo se están dando ahora, ¿tienes estadísticas de lo que está ocurriendo a nivel de uso de lentes y de los problemas a nivel de miopía o de esta fatiga visual? Bien, una estadística antes de la pandemia, precisamente, hablábamos de que teníamos una población de 17.800.000 habitantes. Okay. En esta estadística hablábamos de que en el Ecuador tenemos una población relativamente joven, pacientes que tienen menos de 40 años de edad. De estos pacientes son pacientes que tienen más o menos edades de 18 a los 39, 40 años de edad. Okay. Lo que yo te decía es que inicialmente es de que el 75% de ellos son pacientes que reportan algún tipo de síntoma. 75% de ellos es un número bastante son alto. Pacientes que reportan algún tipo de síntoma de fatiga visual. Como mencionaba, los síntomas podrían ser migrañas, dolor de cabeza, resequedad ocular, también el tema de molestias en las luces, los reflejos, o la sombra o la iluminación en los dispositivos digitales. Entonces, estos podrían ser algunos de los síntomas. Y muy importante, el tema de visión borrosa, ¿no? El tema de que cuando el paciente cambia la distancia de visión, se siente incómodo, se sienta que no ve, se sienta cansado, sienta que tiene que parpadear mucho, sienta que tiene que frotarse, por ejemplo, los ojos para poder acomodar después de algún tiempo. Y en niños en etapa, sobre todo escolar, no tanto en colegio, porque ya en el colegio ya prácticamente eso ya está como que controlado, tal vez ya por el uso de lentes, pero muchas veces sí se escucha que en la etapa de la escuela, en la etapa básica, sí escuchamos que muchos niños por lo general dicen, tengo dolor de cabeza y no alcanzo a ver bien de lejos. Entonces tratan de que siempre sus niños estén adelante para que pueda copiar bien lo que están viendo en la pizarra. Pero ellos dicen, de lejos no veo y tengo dolor de cabeza. ¿Es común? Lo que pasa es que yo creo que vivimos en una sociedad donde no tenemos esa cultura de prevención, ¿cierto? Entonces,
yo creo que aquí vale la pena de que sí sea parte de nuestra tarea, y en el caso de los padres de familia, poder tener ese hábito de por lo menos una vez al año de acudir al optómetra o acudir al especialista, oftalmólogo, a poder hacerse algún tipo de chequeo. Okay. Normalmente los padres de familia nos damos cuenta de este tipo de inconvenientes en nuestros hijos cuando el profesor nos dice, ¿sabe qué? Yo tengo que estar cambiando a su hijo porque es muy distraído, porque no apunta en clase. Tengo que decirle que se venga acá, y entonces ahí empiezan las preguntas. Dice, no, es que no veo, no, es que se me dificulta, y ahí es donde recién acudimos. Yo creo que es tema de un hábito que tenemos que tener. De prevención. De prevención para, sí, definitivamente poder identificar qué tipo de defecto refractivo tiene el joven. Okay. Puede ser miopía, hipermetropía, astigmatismo en este caso. Ya. Ahora, Andrés, vamos a hablar de que como los tiempos han cambiado, todo va cambiando en la vida. Hemos visto ahora cómo a nivel de los lentes, o sea, ya vemos que también hay no sé si ese sería el término apropiado, una especie de tecnología en el tema de las lunas. Porque antes, hace años, veíamos unas lunas sumamente gruesas y la típica de la luna que tenía la raya en medio y se fue su lente y murió. Pero ahora, con el pasar del tiempo, también el tema de la tecnología, a veces te dicen, no, esto tiene inteligencia artificial en las lunas. Y bueno, tú dices, inteligencia artificial, o sea, el lente me va a decir qué es lo que estoy viendo. Bueno, pero ahora entiendo que hay una nueva tecnología, por así decirlo, en el tema de la elaboración de los lentes. Es decir, que ya no vamos a encontrar esos lentes con esa raya. ¿Cómo se llamaba esa raya? Bifocales. Bifocales. Laptop en ese caso. Ok. Hoy ya no hay eso. ¿Qué encontramos precisamente a nivel de lunas? La tecnología cambió y ahora hay otra cosa que uno puede usarlo y decir, no tengo que estar sube y baja la cabeza, porque veo automáticamente lo que sea, porque la luna me ayuda ¿a qué? Sí, la tecnología en los diseños de lentes es muy amplia. Tenemos, dependiendo de la gama, hablando de, por ejemplo, progresivos, para pacientes sí que puedan ajustar sus zonas de visión desde múltiples campos, desde visión lejana hasta visión cercana. Hay tecnologías dependiendo de cada marca, dependiendo del fabricante. Tú mencionabas algo de inteligencia artificial, por ejemplo, y digamos que hay diseños tecnológicos o diseños en marcas de lentes que me permiten utilizar toda la información que hay en la inteligencia artificial para que la graduación del paciente sea la perfecta y sea la exacta. ¿De acuerdo? ¿Lo aplican eso a la luna? Se aplica en base a la información que se recibe del paciente, como boxing, parámetros de la montura, como comportamiento de rotación ocular, como comportamiento en visión cercana y así. Son tecnologías que obviamente, dependiendo de la marca y dependiendo del fabricante, me permiten poder aplicarlas como tal. Sin embargo, el tema de los espesores conlleva el material. Tener el asesoramiento correcto del material dependiendo de la graduación es muy importante. Porque tenemos materiales como plásticos, como medios índices, policarbonato, altos índices. Y, ¿qué es el alto índice y el bajo índice? Ok, digamos que yo pongo a veces el tema de un vaso plástico, para poder ilustrar un poco. Un vaso plástico con uno de, qué sé yo, de acrílico y con uno de cristal, ¿de acuerdo? Entonces, qué sé yo, el vaso plástico tiene algunas propiedades, el otro, el acrílico tiene otras y el de cristal tiene otras. O sea, lo mismo aplica algo similar en las lunas. A mayor índice de refracción, es decir, el plástico tiene un índice mucho más bajo,
el policarbonato tiene un índice mucho más alto y el alto índice obviamente tiene un índice más alto. A mayor índice de refracción, la luna es más delgada. ¿Y qué me beneficia o qué le beneficia al paciente esto? De que el espesor del lente sea más delgado, ¿de acuerdo? Hay pacientes que tienen medidas altas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el paciente tiene una medida alta, no quiere utilizar, como decíamos, ese fondo de botella. El fondo de botella, que era una cosa sumamente gruesa, que ya llegaba casi al centímetro. Exactamente. Entonces, y eso pesaba, porque aquí marcaba horrible. Claro, porque estamos hablando del espesor como tal, el peso del material como tal es diferente. Y ahora, obviamente, tenemos diversos materiales para que, dependiendo de la graduación del paciente, tenga menos peso y menos espesor la luz. ¿Sí? La selección del armazón también es muy importante porque en el caso de los lentes negativos, que son para los miopes o los pacientes con astigmatismo, el borde es mucho más grueso. Entonces, si yo tengo un armazón mucho más grande, obviamente voy a tener más espesor. Entonces, aquí también combina o trabaja mucho en conjunto el índice o el material que estábamos hablando combinado con la buena selección de la montura. Ok, y aquí nosotros en Shylook precisamente tenemos también el servicio de optometría, porque ya contamos también precisamente con este servicio que es muy importante, un servicio que no solamente se lo podemos dar a usted, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, y encontramos aquí una tecnología que ustedes le llaman Younger. Sí. Efectivamente, invitamos a todos sus oyentes que puedan primero hacerse atender para un chequeo incluso preventivo y recomendar a toda la familia. Younger es precisamente este lente que tenemos en nuestro portafolio que me permite digamos que permite para estos pacientes que tienen fatiga visual. Un poco poniendo en contexto, utilizando estos jóvenes adultos que ya trabajan mucho en un computador y que tienen estos síntomas que te mencionaba de dolores de cabeza, migraña, mareo, ardor. Al acudir a consulta, tienen estas sintomatologías. El Younger es un lente que tiene, digamos que, un campo de visión amplio, ¿de acuerdo? Y puede ver este paciente de lejos y tiene una pequeña potencia acomodativa en la parte de abajo que me permite relajar mucho más los músculos que te hablaba hace un momento para que el paciente se sienta mucho más cómodo en esa zona de trabajo. Los que trabajan en computadoras, como les mencionaba, 4 o 5 horas en oficinas, jóvenes, digo jóvenes de 30 años que trabajan por sus actividades como tal, trabajan mucho en el computador, comienzan a tener eso y dicen, bueno, ya empiezo a ver borroso, ya me canso o quizás se marean. Este lente, al tener una pequeña potencia acomodativa en la parte de abajo, tiene mucho más relajación en la zona de trabajo y le permite, obviamente, también hacer sus tareas del día a día y poder combinarlos con la zona lejana. Y con este lente yo puedo hacer todas las actividades, es decir, de pronto si lo tengo que usar, ya no tengo que sacármelo para una cosa, si voy a conducir, tengo que sacármelos porque no puedo conducir con los lentes, sino que se adaptan a lo que yo necesito. Mirar en ese momento la visión, no tenerla borrosa en ciertos momentos, sino que claro para lo que necesite. Sí, los lentes de lectura que teníamos antes, ¿no es cierto? El típico, pásame los lentes que no leo, pásame tal cosa, y el nieto tenía que ir a buscarle, téngale, abuelito, los lentes. Correcto. Recordando que esto es un lente para pacientes que no son presbitas, es decir, la presbicia es algo que lo mencionábamos, llega a pacientes normalmente a partir de los 40 años de edad y que ya sí o sí necesitan un lente para ver de cerca. El tema del Younger como tal es un lente que me va a permitir desarrollar mis tareas diarias y cotidianas, ¿sí? Yo voy a tener mi corrección en zona lejana, que es la que saca el optómetra,
hablándoles de una medida X, por ejemplo, de -2, entonces el paciente va a tener su -2 del campo de visión del centro óptico para arriba y una pequeña potencia en la parte de abajo que me permite hacer las tareas, digamos que en mis zonas de trabajo intermedias y cerca. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿cuánto te demoras? Una persona se demora en adaptarse a estos lentes. Wow, buena pregunta. En adaptarse, la verdad es que... Porque, por ejemplo, antes venían y te decían, te entregaban los lentes, decían, no conduzca. Si va a bajar escaleras, todavía no las baje hasta que se vaya adaptando al uso de los lentes. Pero ahora con esta tecnología... Mira, esto de hecho es una antesala para el uso de lentes progresivos. Ya. ¿De acuerdo? En el caso del uso del lente progresivo, uno tiene que aprender el comportamiento visión en zona vertical y en zona horizontal. ¿No es cierto? Normalmente... Progresivo se llama el hecho de adaptar tu visión según el campo que se requiera o no. No. Progresivo es básicamente el tipo de lente que tiene una progresión en medida desde la visión lejana, intermedia y la cercana. Hay una progresión como tal, por eso es progresivo. Entonces el progresivo normalmente tiene un tiempo, un periodo de adaptación para que el paciente pueda acostumbrarse a trabajar no con viendo a los costados. ¿Te acuerdas que dice, no, sí, ok, pásame lo que está allá? Y uno empieza a ver con el rabito del ojo. Así es. Ajá. Sin embargo, los lentes acomodativos... Cuando uno va conduciendo, ve, ahí viene la TM. Sin embargo, con los lentes acomodativos, obviamente, como son lentes monofocales que tienen un campo de visión sumamente amplio, el paciente nada más tiene que hacer un pequeño, digamos, una pequeña adaptación, por así decirlo, pero es mínima para aprender a utilizar las zonas de visión tanto superior y la parte inferior. Un ligero movimiento de cabeza. No estamos hablando de que solamente vamos a mover los ojitos, sino como que movemos un poquito la cabeza como para terminar de enfocar bien lo que necesitamos. Ligeramente es muy mínimo, siempre y cuando yo recomiendo que los armazones, la selección de la montura es muy importante y que los armazones estén lo más centrados, digamos, que en altura, para que la distribución del campo de visión sea lo más cómoda posible. Y claro, el paciente ahí sí, nada más con el comportamiento de mirada, pueda aprender a utilizar. Esto es un poco como, no sé, aprender a andar en bicicleta, ¿te acuerdas? Sí. Y habían las dos rueditas a los costados. El lente acomodativo, en este caso el Younger, es antesala incluso para que el paciente pueda utilizar un lente progresivo y la adaptación sea mucho más eficaz. Bien, y acabas de hablar y mencionar, Andrés, algo importantísimo, porque aquí en ShineLoop, aparte de tener un excelente examen con nuestro optometrista, también tenemos una gran variedad de marcos, de lentes, donde tranquilamente usted puede elegir desde deportivos, marcas AAA, marcas originales, para hombres, para mujeres, para uso diario, y de pronto si usted dice, bueno, yo soy de reuniones y tengo reuniones y yo a mis reuniones tengo que ir también con unos marcos muy elegantes, también tenemos ese tipo de marcos aquí, ¿verdad? Sí, es importante lo que mencionas porque normalmente ustedes, por ejemplo, las mujeres, si yo les hablo, ¿cuántos pares de zapatos tienes tú, por ejemplo? ¿Y de carteras? Algunas. Y quizás de lentes. Bien, no estamos aquí, no estamos aquí para juzgar, sino es que queremos mencionar la importancia, obviamente, del tema del armazón, no solo incluso como antes lo veíamos como una obligación para corregir el defecto refractivo, sino también para que puedan tener en cuenta de que las monturas también, por las actividades, por las tareas, es importante tener, o lo que recomendamos acá es de que tengan por lo menos una alternativa de un segundo par. ¿Sí? No solo en el tema de la forma de la montura es importante porque combina el tamaño del armazón con la forma del rostro del paciente. La forma del rostro del paciente puede ser, hay pacientes que tienen rostros mucho más finos, hay otros que tienen rostros
ovalados, o redondos, o cuadrados, o en forma de triángulo. Y el armazón me genera esa armonía, me genera ese balance, poder ustedes encontrar, y al tener la diversa variedad de monturas, hace de que el paciente pueda seleccionar el armazón correcto. Y al tener el armazón correcto, y obviamente la recomendación es el segundo par, Sí, puedan sentirse Andrés, mucho y más mira, cómodos. me acabé de dar cuenta de eso precisamente la semana antepasada, porque estaba corriendo, obviamente preparándome para una media maratón, y evidentemente pues tengo que ir viendo el reloj, cierta información que me va dando, pero yo, porque obviamente yo ya tengo presbicia, yo no corro con estos lentes, porque es incómodo correr con esto. Entonces me di cuenta y dije, voy a hacerme en Shailuf mis lentes deportivos, que obviamente también tienen esa línea. Aquí en Shailuf se encuentra esa línea y entendí que muchas veces incluso hasta los ciclistas, yo a veces decía, pero ¿por qué los ciclistas usan gafas? Bueno, aquí en Shailuf ustedes pueden encontrar también estas lunas amarillas, que son Sí. más como para poder conducir o como para hacer deportes también, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Tenemos, digamos que hay un lente que se llama Drive Relax, que es un filtro, ¿sí? Desactivado. La luna como tal tiene un color ámbar. Ajá. Bien. Entonces, este color ámbar me permite, obviamente, aumentar la transmisión de luz. Trabaja con los fotorreceptores de la luz. Y el paciente, obviamente, se siente mucho más cómodo. Obviamente está diseñado para ciertas actividades o ocupaciones del paciente. Ajá. Hay pacientes que también incluso tienen sensibilidad a la luz. El Drive Relax puede ser una alternativa. Pacientes que van mucho, digamos que a la sierra, normalmente vemos el tema de la neblina. Sí. Ustedes ven, por ejemplo, a veces como en ciertos carros ponían la luz amarilla, halógena amarilla. Bueno, funciona algo similar. El Drive Relax, al tener este tono ámbar, aumenta la transmisión de luz. Para los conductores, para también los deportistas, senderismos, tenemos bastantes pacientes que se les adapta este tipo Los de niños montura. que juegan fútbol, que de pronto están en sus vacacionales, pero tienen obviamente el uso de lentes, pero dicen es que mi hijo no ve absolutamente nada y tiene que jugar con sus lentes que usa a diario. También encontramos lentes para niños deportivos. Eso es en el caso de los armazones. Ajá. ¿Sí? La recomendación aquí, digamos, es que efectivamente, dependiendo de la actividad del niño, por ejemplo, Deba tener ahorita su segundo par. deba tener su segundo par y deba tener un armazón que primero se adapte a la forma del rostro y segundo que tenga la seguridad correspondiente, tanto en la montura como en la luna. ¿Por qué razón? Porque yo te hablaba hace un momento de los materiales, ¿no es cierto? Y hay materiales que son mucho más resistentes al impacto que otros. Entonces, supongamos, si recibió, me invento, un impacto en el armazón o en la luna, esta luna sea mucho más resistente y evite que se rompa con facilidad. Imagínate en alguna de estas actividades suceda algo y haya un impacto y el niño, producto de que la fragilidad de la luna es muy endeble, es poco resistente, entonces pueda ocasionar algo adicional. Entonces aquí, importante, la forma del armazón que se adapte a la actividad o al rostro del niño y la actividad como tal y que pueda tener esta resistencia a cualquier tipo de impacto, ¿no? Recomendación, dependiendo del lente, ahí sí podemos hablar de lentes claros o transparentes, lentes, por ejemplo, como algún tipo de protección. Como tenemos una marca reconocida a nivel mundial, Transitions, que son lentes inteligentes que se adaptan a la condición de luz. Y bueno, hay polarizados, que son estos que tienen color o tienen una tonalidad, como gris, como azul, como verde, dependiendo Sí, he visto muchos de Sí, estos. son lentes polarizados, que son moléculas que están dentro del lente que me permiten también eliminar el efecto deslumbrante del sol. Y así, dependiendo de la actividad, poder hacer la recomendación indicada.
Ok, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos despejado muchísimas dudas en cuanto a lo que tiene que ver la nueva tecnología que hay en lentes. Y recuerde que usted aquí en Shailoop, el arte de sanar integralmente, pues nosotros también cubrimos sus ojos, también nos preocupamos por su visión. Entonces ya lo sabe, usted está que se refriega los ojos, su hijo lo ve que ya está cerrando los ojitos cuando está con el dispositivo, con el laptop, con la computadora, con el tablet, o usted que ya nos está viendo y que pasa horas por su trabajo, no está viendo películas, sino por su trabajo le obliga a usar mucho la laptop, pues simplemente venga a Shailoop a hacerse una evaluación que nosotros aquí le daremos las mejores opciones. Usted tiene un amigo que está teniendo este problema, una amiga que está teniendo este problema, pues entonces comparta y hágale conocer los beneficios que encuentra aquí en Shailoop. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la Pasen próxima. bien. Chao.